usted sabe de que en unas semanas más se va a presentar el paquete económico. Hay muchas dudas en torno pues, a los números que presentará la Secretaría de Hacienda a consideración del Congreso, sobre todo en lo que se refiere a la captación de tributaria. El impuesto sobre la renta pues se sigue posicionando como la principal fuente de ingresos del Estado mexicano. ¿Y qué tanto puede estar esto pues vulnerable en función de la actividad económica? Bueno, vamos a platicar con Mariana Campos, general de México Evalúa, para que nos dé, digamos, que la expectativa que tienen en torno al paquete económico 2027. Mariana, buenas tardes. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, Víctor. Rogelio, perdón. Perdóname, Rogelio, No, discúlpame. no te Acabo de preocupes. hablar con Víctor. Sí, Perdón. no te preocupes, Mariana, no pasa nada. Mariana, pues coméntanos cómo ven desde México Evalúa pues la próxima presentación en unas semanas de el paquete económico, a partir sobre todo de pues que hemos visto cierta debilidad en la captación tributaria. Bueno, pues yo creo que la debilidad en la captación tributaria tiene que ver mucho con la debilidad económica, es Sí. decir, que el crecimiento económico ha estado muy bajo y además también que pues la inversión ha estado también baja en los últimos 24 meses, es decir, no hay condiciones que estén atrayendo a la inversión. Y pues ya lo vimos ahorita con la debilidad del ISR. Sí. Esto nos puede estar informando, digamos, que esta caída que vemos en el primer semestre de 2026, que es una caída muy relevante en los últimos 26 años, puede estar relacionada con un achicamiento de los márgenes empresariales. Uh-huh. Y esto creo que, digo, primero que nada tiene que llevar a, pues yo creo que al gobierno a una reflexión profunda sobre las políticas públicas que puedan estar afectando la formalidad de la inversión y generar una agenda eh, que consiga cambios para fortalecer la confianza, por ejemplo, en el país. Pero otro aspecto muy importante es que Sí. cuando hay debilidad en los ingresos tenemos que reflexionar sobre los gastos. Y yo creo que sí tenemos muchas áreas de oportunidad en la calidad del gasto público y este es el momento de reflexionar. Quizás el paquete en sí mismo va a ser insuficiente para esto, porque un gran tema tiene que ver, digamos, con la política energética, ¿no? Por El supuesto. gobierno federal está teniendo que pasarle muchos apoyos a Pemex, pero del lado de Pemex lo que vemos es que se está dejando de exportar la producción en las magnitudes que antes se hacía, ¿no? Y esto tiene que ver con que en 2019 casi se exportaba el 80% de la producción, mientras que ahorita estamos exportando alrededor del 25%. Entonces ahí preocupa porque recordemos que el mayor margen para Pemex viene de la exportación de crudo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si Pemex no exporta y en su lugar refina, en lugar de tener un margen, va a tener una pérdida por esa refinación. Sí. Y esto se contabilice como se contabilice, no podemos dejar de ver que se requieren en estos momentos recursos debido a la debilidad económica, no desperdiciar Por supuesto. recursos petroleros, ¿no? Y sobre todo ahorita te escuchaba hablando que volvió a subir el precio del petróleo. Bueno, pues tenemos Definitivo. unos precios altos y entonces este costo, digamos, de oportunidad de refinar se convierte en algo mucho más significativo. Entonces yo creo que el gobierno tiene decisiones muy serias que tomar porque el problema está en que si no consigue una consolidación fiscal, es decir, una reducción de la brecha entre el ingreso y el gasto, la reducción del endeudamiento, está en riesgo de perder el grado de inversión y eso sí sería lastimoso porque cambian las condiciones de desarrollo para el país, ¿no? Claro, y un Y elemento esto, adicional, sí. Un elemento ujú, adicional para el próximo año es que pues va a ser un año de elecciones, ¿no? Donde pues el gobierno buscaría de alguna manera reactivar el crecimiento, pero con empresas con eh, utilidades cada vez más mermadas, pues no se ve fácil el escenario. no se ve fácil en el escenario, no es sencillo, creo que es momento de tomar decisiones muy serias. Creo que hay algunos signos que ya, digamos, indican que se tiene que hacer algo del lado del gasto, pero más allá Ujú. de recortarlo en las áreas que son inversión física o capital humano, ¿no? Es decir,
hay que ir a recortar gasto que no está generando una rentabilidad económica y social para México, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo principal, hacer caso a digamos, estos indicadores económicos, y quizás el paquete económico tradicional solamente de lo que es la propuesta de ingresos, de gasto, de endeudamiento, no va a ser suficiente para cambiar la realidad. Y tenemos que pensar, por ejemplo, en esto que te comentaba de Pemex, y eso pues implicaría tocar regulación en materia energética. Claro. Mariana, ¿qué expectativa tienen ustedes en torno al déficit fiscal, el déficit público? Hemos visto que pues, los esfuerzos del gobierno para reducirlo pues, no han tenido el impacto que pues, las calificadoras de entrada quisieran. Exactamente, por eso es que una de nuestras propuestas es reconsiderar el dejar de exportar crudo, Ujú, porque creo que eso podría, y con estos precios del petróleo, podría dar, digamos, una liquidez pronta. ujú. Exactamente. Exactamente, porque de otra manera es complicado pensar en que con alguna otra reforma, incluso una reforma a los ingresos, pudiera redituar inmediatamente en una mejora del déficit, ¿no? Ya que Sí, estamos con bajo crecimiento económico. Entonces, en una de esas lo que haces es más bien promover informalidad y no necesariamente mayor recaudación. claro. Dejar de exportar crudo en las condiciones actuales, como ustedes lo plantean en México, evalúa qué impacto tendría para Pemex. Pues le generaría mayores ingresos, y Ujú, eso haría que el gobierno tuviera que quizás darle menos recursos a Pemex, que se podrían utilizar eh, para, por ejemplo, no estar recortando tanto la inversión en infraestructura, sí, generar mayor inversión en infraestructura, mejorar la oferta y los precios de la energía en electricidad, ¿no? Por decirte un ejemplo, o invertirlo en la generación de talento humano. ujú. Entonces, creo que sí hay decisiones como muy importantes que se tienen que tomar pronto. Por supuesto, Mariana. Esto también implicaría de paso pues abrir más espacios al sector privado en la parte de extracción. Eso es una agenda adicional, porque Ujú, ahorita de lo que yo estoy hablando es de la producción actual de Pemex, o sea, lo sí, que ya está produciendo el día de hoy ha bajado la proporción de esa producción que se exporta. Entonces, ujú, esto podría suceder sin la participación del sector privado. Creo que además una agenda de inversión privada es súper pertinente. Creo que se han dado algunos pasos, pero creo que es una agenda en construcción continua que debe ser parte de las prioridades, porque el sector público no tiene recursos en este momento para invertir lo que se requiere. por supuesto. Mariana, en la parte de crecimiento, ¿cuál sería el pronóstico de México Evalúa a partir pues de este escenario que ustedes plantean desde la perspectiva fiscal, donde pues los márgenes se estrechan y se tienen que tomar pues ya medidas, pues se puede decir que casi radicales? Bueno, nosotros todavía estamos trabajando en nuestros estimados, pero para el cierre de este año consideramos que está alrededor de 1,5 puntos. Estamos basándonos en lo que el consenso de analistas establece o propone para México. Creemos que por ahí debe andar. Claro. En la parte de las aduanas, que también se ha visto como un foco de interés del gobierno federal para mejorar la recaudación, ¿ahí qué podríamos esperar, Mariana? Pues mira, el año pasado ya hubo un paquete ambicioso en ese tema, ¿no? En Sí. términos de aranceles, que ahí, digamos, en mi opinión, se abrió esa posibilidad em, para maximizar algunos ingresos por la importación de productos. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque también encarecemos al sector productivo, que sabemos que es muy dependiente también de importaciones. Entonces no podemos como Sí, extralimitarnos en ese sentido, y entonces no nos vaya a salir al revés, ¿no? Creo que es una claro, agenda. una eh, de las digamos que ventajas o oportunidades que se vieron con la apertura económica fue precisamente buscar importaciones baratas para que nuestro sector productivo pues mejorara sus expectativas también, por supuesto, para exportar. Pues por lo pronto, pues y creo que, sí, perdón, yo nada más añadiría, creo que es importante no sacrificar de esa manera el crecimiento y la productividad,
Ujú. por medidas de liquidez que no nos van a resolver el problema fiscal y que nos pueden complicar el Claro. crecimiento y la productividad, ¿no? Entonces creo que hay que pensar muy bien en cuáles son los instrumentos fiscales que se utilizan, pero de entrada sí es muy relevante pensar en que lo que tengamos a la mano, como es el caso de la exportación a lo mejor de crudo, que es algo que está Ujú. ahí y Sí. que puede desde luego generar un beneficio económico. Pero bueno, pues eh, vamos a ver que se presente en el paquete y ojalá nos des un espacio para Claro, conversarlo. no, los micrófonos están abiertos y como tú dices, vamos a ver pues la capacidad imaginativa de la Secretaría de Hacienda para pues acometer estos compromisos de corto plazo donde tú dices, quizá en la parte de crudo sería una oportunidad para poder de alguna manera balancear las cuentas fiscales. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hasta luego. Gracias a ti.